Michoacán, honestidad y trabajo. Pues vamos a iniciar con esta plática, esta charla que tiene que ver con la Declaración Anual de Personas Físicas. Sí, voy a compartir material en este momento para poder empezar con esta circunstancia, ¿no? ¿Ya está compartido ahora? ¿O falta? No, ya encontré. Listo. Ahí está. ¿Sí? De acuerdo. Por ahí coméntenos si se ve bien, si todo en orden, ¿no? Entonces, empezando un poco con esta charla que vamos a tener en las próximas horas, quisiera hacer el anuncio de que justamente, como ya se habrán dado cuenta, pues estamos ya en abril, ¿no? Que es el mes para presentar las declaraciones de personas físicas. El límite es hasta el día 30 del mes. Y todos de alguna manera tendríamos que estar pues ya trabajando en nuestras declaraciones y ver más o menos cómo estuvo o cómo cerró el ejercicio. Debo de comentar que pues esta es una actividad que tendremos que ir siguiendo todo el año, es decir, tuvimos que haber comenzado desde enero, principalmente cuando las actividades de las personas físicas son complejas, es decir, cuando me dedico a diferentes actividades, cuando ando, digamos, de manera inquieta en diversos aspectos, es cuando tengo que ir preparando mi declaración con mayor antelación, porque una vez cerrado el ejercicio, en el caso de las personas físicas y también morales, pero principalmente en físicas, cerrando el ejercicio, hay pocas opciones que yo tenga que utilizar para efectos de poder elaborar la declaración. Entonces, lo primero que vamos a empezar a comentar, como bien el título de esta charla implica conociendo mi declaración anual, tendríamos que ir empezando por saber cómo es que las personas físicas se integra su cálculo o su pago de impuestos. Entonces, una situación que es importante conocer es esta que tenemos ahora mismo en la pantalla. ¿Sí? Esta información que tenemos en pantalla muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tipos de ingresos. Cuando yo soy una persona física, realmente, y tengo diversas actividades, el pago de impuestos se vuelve más complejo. Hay quien me dice de repente, oye, ¿cómo es más fácil? ¿Sí? Como persona física o como persona moral, ¿no? Entonces hay quien me dice, oye, yo no quiero ser persona moral porque es más complicado el tema de pago de impuestos. Ciertamente hay diferentes obligaciones y diferentes cargas adicionales si soy persona moral, si soy persona física. Pero por experiencia yo les puedo decir que el cálculo de impuestos de la persona física es tan complejo o inclusive más que el de una persona moral por la segmentación. Es decir, la persona moral, en términos muy llanos, pues recibe los ingresos y todos los junta y los vacuna con una sola tasa y esa es la cantidad que se está generando. En el caso de las personas físicas, no. Yo puedo recibir una cantidad de ingresos, pero esta cantidad de ingresos, al momento en que yo la percibo, tiene que dividirse en 9 capítulos, ¿sí? En 9 capítulos. De tal manera que cuando yo percibo el ingreso, lo primero que tengo que hacer es clasificar mi ingreso en uno de estos 9 capítulos que aparecen aquí. Entonces, ¿a qué se refieren cada uno de estos capítulos? Se refiere al tratamiento que le voy a dar a cada tipo de ingresos. Y ahorita vamos a estar comentando a grosso modo que el tratamiento en cada uno de estos capítulos que ustedes están viendo aquí es distinto. Es decir, yo no pago igual mis impuestos en sueldos y salarios a como los pago en el capítulo de enajenación de bienes. No se paga igual en el régimen de adquisición de bienes que en el régimen de arrendamiento. Si tengo un negocio y hago actividades empresariales, su tratamiento no es el mismo a si yo formo parte de una persona moral y recibo dividendos. Es sustancialmente distinto. Y este es el tema que lo hace complejo. Es decir, porque yo cuando llego el ingreso tengo que redirigirlo. Entonces, este es un primer punto que nosotros debemos de conocer en nuestra declaración anual. Es decir, ahora, un tema muy particular en la declaración anual es que cada uno de esos capítulos, como dije hace un momento, tiene sus reglas. Entonces, y además de que cada capítulo tiene sus reglas, hay un tratamiento especial cuando yo declaro de enero a diciembre y cuando yo hago la declaración anual, ¿sí? Cuando yo voy pagando mes a mes, algunos de estos capítulos me exigen una declaración mensual.
Entonces yo voy presentando mis declaraciones mensuales, pero ojo, voy presentando mi declaración mensual por separado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy claro que es relativamente común. Yo soy una persona que tiene ingresos por salarios, o sea, yo trabajo en alguna empresa o estoy colaborando con algún empleador y percibo ingresos por sueldos y salarios. Adicionalmente a mi actividad de ingresos por sueldos y salarios, tengo un negocio, por lo tanto estoy en actividades empresariales. Pero además de ese negocio, tengo un inmueble y ese inmueble me dedico a arrendarlo. Es una posición muy común que podemos encontrar fácilmente en algunas personas. Entonces, ¿cuál es el efecto que me va a dar esta situación? Tú dices, yo tengo esos 3 tipos de fuente de ingreso. ¿Cuáles van a ser los efectos? Primero tomo el ingreso por sueldos y salarios y lo coloco aquí. Yo como persona física no tengo que hacer absolutamente nada de enero a diciembre. ¿Por qué? Porque mi empleador es quien realiza todos los cálculos y me retiene el impuesto, ¿sale? ¿En dónde sí voy a tener que hacer algo? En el régimen de actividades empresariales y en el régimen de arrendamiento. Tengo que presentar una declaración o 2 declaraciones, una por el régimen de las actividades empresariales y otra por el arrendamiento. Tengo que decir, a ver, mi negocio, estos son los ingresos que obtuvo, ¿sí? Estas fueron las ganancias que obtuvo en el mes y el pago que me corresponde exclusivamente a estas ganancias es de X. Y voy y realizo mi pago de la declaración y ahí queda ese tema. Pero con esa declaración no se cubre el del régimen anterior, el del ingreso por arrendamiento. Yo tendría que hacer un cálculo paralelo e independiente y decir, a ver, ¿cuál fue el ingreso del arrendamiento? Sin mezclarlo con el de sueldos y sin mezclarlo con el de actividades empresariales. Entonces, tomo el ingreso por arrendamiento, ¿cuánto gané por la renta? Gané esta cantidad y entonces hacer el pago de esa manera, ¿sale? Entonces, hay algunos regímenes, ojo, como les estoy comentando, o el ejemplo que estoy dando, es la principal diferencia en el tema de las personas morales. Una persona moral no hace esta división que les estoy comentando. Evidentemente una empresa pues no tiene ingresos por sueldos, ¿no? La empresa no trabaja para alguien más, pero la empresa sí puede tener un negocio y puede rentar un inmueble a la par, pero ahí estriba la principal diferencia. Es decir, la persona moral junta sus ingresos, hace un solo cálculo por todos y realiza el pago del impuesto. Y en la física no, en la física lo divido de forma mensual. Ahora, ¿y qué resultado me trae esta división de ingresos? Lo primero que necesitamos para poder entender esta parte es cómo las personas físicas determinan sus ingresos. Es muy común que te dicen, oye, yo soy una persona física y me voy a dedicar a determinada cantidad o a determinada actividad, mejor dicho. ¿Cuánto me vas a venir a pagar? ¿Cuánto tengo que pagar por esa circunstancia? Y entonces yo el tema que les digo, pues está bien complejo, porque necesito saber primero a qué te vas a dedicar, ¿no? Es muy común que te dicen, oye, voy a poner un negocio, me voy a dedicar a tal cantidad, a tal actividad. ¿Qué impuesto es el que tengo que pagar? Para darme una idea. Entonces el tema se vuelve bien complicado porque no basta con saber si te dedicas a esta actividad, sino necesito saber qué haces de todo esto que viene aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué otra situación hace más complejo y qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Cómo determinan las personas físicas su impuesto? Las personas morales, por regla general, tienen una tasa fija de un 30%. Las personas morales, las personas físicas tienen una tasa que se denomina progresiva. Una tasa que va cambiando, que no es fija, y va cambiando en función a ¿qué? Al nivel de ingresos. Es decir, dependiendo de la cantidad que ganes, puedes pagar 1.92% hasta 35%, que es la tasa máxima. Entonces, puede ir de 1.95, puede ir 3, puede ir 5, 9, 10, 12, 15, etcétera, hasta llegar. Entonces, hay una serie de escalones que yo tengo que subir para poder determinar el impuesto a las personas físicas. Por eso cuando te dicen, oye, ¿cuánto voy a pagar si pongo un negocio? No sé. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a vender? Porque yo necesito saber si vas a vender 3 pesos, pues entonces a lo mejor es 1.92. Pero si vas a vender arriba de 3 millones, que es el tope, entonces ya tendrás que estar pagando arriba de 30 o 35%. ¿Sale? Entonces, por eso esa pregunta de cuánto vas a pagar como física es difícil. Es difícil. Ahora, hay un vicio que de hecho comentábamos aquí antes de iniciar el tema del curso. Como yo lo acabo de explicar, cada uno de estos regímenes tiene ciertas obligaciones mensuales, pero de manera mensual, cada una de esas obligaciones corre de manera paralela. O sea, no se juntan de manera mensual. De enero a diciembre corren de forma paralela. Y eso hace lo siguiente. Cuando yo determino
el impuesto que tengo que pagar por actividades empresariales, yo tomo, justamente es una tabla, tomo esa tabla escalonada con las tasas y ubico mi ganancia de actividades empresariales. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo gané este mes 100,000 pesos. Ok, ¿cuál es la tasa que te corresponde? Vamos a poner un ejemplo y probablemente esa tasa es del 20%. Entonces yo voy y hago mi declaración del 20%. ¿Se acuerdan que yo tengo que pagar por separado? Entonces, yo tomo y digo, ¿sabes qué? Yo me ubico en el 20%, de esos 100,000 tengo que pagar 20 y me quedo con 80, ¿correcto? Aquí entonces ya pagué 20 y me quedé con 80. ¿Qué hago con el arrendamiento? La misma cantidad, la misma cantidad. O sea, ¿cuánto ganaste por el arrendamiento? Gané otros 100,000. Ok, vuelvo a tomar la misma tarifa progresiva, ubico los 100,000 y digo, por esos 100,000 la tasa que te toca es un 20. ¿Sale? Correcto, entonces vuelvo a pagar otros 20 y me quedo con 80. Y hasta ahí todo bien. Y así circulan el mes a mes. ¿Qué es lo que sucede cuando llego al mes de abril? ¿Qué es la declaración anual? Todos estos ingresos que fueron, digamos, por, si me permiten la analogía, que fueron circulando por calles separadas, llegan a la glorieta todos. Es decir, cuando llega el anual, entonces yo tengo que juntar los ingresos por actividades empresariales, los ingresos por el arrendamiento, los ingresos por los sueldos, por adquisición de bienes y por cada uno de los 9 capítulos. En la actividad en la declaración anual se empiezan a juntar. ¿Cuál es el efecto que da esta conjunción? Es un efecto muy interesante y a veces no tan grato. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ya los ingresos juntos en el anual, yo aplico la misma tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, yo apliqué la tabla sobre una ganancia de 100 y acá apliqué sobre una ganancia de 100. Pero cuando los junto ya no tengo una ganancia de 100, tengo una ganancia de 200. Cuando yo tomo el anual y busco 200 en esa tasa progresiva, ya no me da 20, porque el 20% es a efecto única y exclusivamente cuando gané 100. Dicen, tú ganaste 200, entonces la tasa que me toca no es del 20, ya es del 30 o del 25. Pensemos que sea del 30, ¿no? O del 25 para no irnos muy arriba, ¿no? Cuando llegas al anual, entonces tú dices, a ver, yo pagué un 20% de los ingresos por arrendamiento y pagué un 20% de las actividades empresariales. Pero al hacer el cálculo junto, me sale 25 de aquí y 25 de acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay 5% de diferencia. Es decir, yo debí de pagar aquí 25 y pagué 20. Y yo dejé de pagar aquí 25 o debí de pagar 25 y pagué 20. Debo 5% de mis ingresos por arrendamiento y debo 5% de las actividades empresariales. ¿Qué quiere decir eso? Que el anual lo que me va a salir a pagar son 5,000 pesos aquí y 5,000 pesos acá, es decir, 10,000 pesos. Eso es lo que me va a salir a pagar el anual, de manera natural, ¿sí? De repente, como contribuyentes, de repente sí hay una molestia, ¿no? Dice, oye, ¿por qué me sale a pagar si ya pagué? ¿No? Sí, es que el tema es que, yo lo que le llamo es que el cálculo, ojo, con este procedimiento que hablo yo de tenerlo por separado, no estamos violentando ninguna norma. Realmente así se debe de hacer. Si lo hago diferente, estoy mal. O sea, yo le llamo que es un vicio del procedimiento del cálculo de las personas físicas. Cuando tú tienes, por ejemplo, nada más ingresos por actividad, vamos a pensar que solo tengo un negocio y no hago absolutamente nada más y mis ingresos provienen de ese negocio. Cuando yo aplico a mi negocio la tasa del 20 en el mes a mes, pues me salen a pagar los 20, ¿sí? Y cuando voy al anual, pues pongo los mismos 100, me salen a pagar los mismos 20 y no me salen a pagar nada. Si te fijas el tema, o sea, ya no hay ningún problema cuando solo estoy en un campo de aquí. Cuando solamente tengo una actividad, lo único que va a ocurrir es que cuando llegue el anual, me va a decir, aquí está lo que te sale a pagar, pero ¿qué crees? Ya me lo pagaste, no hay nada que pagar, vámonos. Pero cuando le empieces a sumar algún otro de estos tipos de ingreso, siempre te va a salir a pagar toda la vida. Y es natural, por la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el mes a mes cada uno me los llevo de manera separada. Cada uno, o sea, cada capítulo reconoce sus ingresos como si no hubiera otros. Yo no sé, yo soy arrendamiento y yo nada más atiendo a los ingresos de mi naturaleza. Y yo los calculo como si yo fuera el único que existe en el mundo, ¿no? Pero cuando llega el anual, tengo que juntarlos y se vuelve este efecto complicado. Ahora, este tema se complica aún más cuando, por ejemplo, también tengo ingresos por sueldos y salarios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado
que en el ejemplo que estuvimos platicando tenemos ingresos de 3 vías. Uno es de arrendamiento, donde presento declaraciones mensuales, actividades empresariales, donde también presento declaraciones mensuales, y en cada una de ellas pagué una tasa del 20%, ¿no? Entonces, pensemos que tengo los mismos ingresos por salarios. Ahí no presento declaración anual, ahí más bien mi empleador realiza el cálculo. Imagínate con las mismas cantidades. Imagínate que en el caso del ingreso por salario, son otra vez 100,000. ¿Qué es lo que pasa con el ingreso por salarios? Tu empleador dice, a ver, a mí no me interesa si tienes un negocio, si rentas algún inmueble. Yo nada más te voy a hacer el cálculo por lo que te pago. Entonces, si te pagan 100, entonces te dicen, aquí están los 100, vuelvo a ubicar, el patrón ubica la tasa, te dice, a este le toca el 20, y entonces te retiene 20 sobre esos 100 y te quedan 80. Ahora, fíjate qué interesante, cuando yo puse el ejemplo con ingresos con arrendamiento y actividades empresariales, veíamos que nos salen 5,000 pesos a pagar de cada uno. Me quedaron pendientes un 5% de uno y un 5% del otro. Y me daban a pagar 10. Ahora, cuando yo ya junto los ingresos por salarios, yo ya no tengo 200, cuya tasa era del 25. Ya ahora me salen a pagar, son 300, y puede ser que esa tasa del 25 vuelva a subir a 30. Entonces, ¿cuál es el efecto? Aquí pagué 20%, aquí 20 y aquí 20, pero todos juntos van a pagar 30. Entonces, aquí me quedan 10, aquí me quedan 10 pendientes y allá me quedan 10 pendientes. ¿Qué quiere decir? De los 10,000 pesos que yo iba a pagar, entonces ahora son 30 los que tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, observen cómo viene exponencialmente. Y si yo hago lo mismo y le empiezo a sumar ingresos de otro tipo, entonces el tema de la tasa se va a ir. Mientras más cantidad de ingresos de los 9 de aquí tenga, va a haber una mayor cantidad de brinco en tu declaración anual. ¿Sí? Tu declaración anual en una mayor medida te va a dar un tema a pagar. Fíjense ustedes cómo sumando dos de 100, dos ingresos de 100, bueno, todos son de 100, ¿no? Pero sumando dos, mi anual me da a pagar 10. Sumando el tercero, me da a pagar 30. Vean la diferencia tan importante de 10 a 30, ¿sí? Entonces esto es como ejemplo, ¿no? Pero pueden ser cantidades más altas o pueden ser cantidades más chicas. Pero invariablemente alguien te diga, oye, pues me debes del 10%. Me debes 30 en tu declaración anual. Entonces ahí donde de repente nosotros como contribuyentes, de repente no entendemos y decimos, oye, pero ¿por qué me da? Si yo, por ejemplo, yo ya pagué, cada mes el contador me mandaba las declaraciones y las que decían, hay arrendamiento, y acá decían actividades empresariales, ¿sí? Y entonces, en el caso de salarios, mi patrón cada vez me está reteniendo. ¿Por qué, además de ese impuesto que me cobran, debo de agregar todavía otro impuesto más de 30,000 pesos? Que es, ojo, es un 10%. Si tú te fijas, tú pagaste un 20% durante todo el año. En proporción, ¿qué es lo que ve el contribuyente? Yo pagué 20 y tengo que pagar la mitad de todo lo que pagué en el año de los 3. O sea, ven qué impacto tiene a veces en el contribuyente y por eso no entiende esta parte, ¿no? O quizás sí la entienden, pero pues finalmente a nadie nos gusta que nos digan, oye, tienes que ponerle otra cantidad extra ahí pues así que al botecito, ¿no? Entonces, este es un efecto que es bastante... creo que hay unas preguntas, que si podría compartir el material. Sí, con todo gusto compartimos el material. Y pregunta Juan Carlos, dice, ¿puede considerarse también en dos percepciones de sueldos y salarios de dos trabajos diferentes? Excelente pregunta. Sí, claro, por supuesto. Es decir, ven ustedes cómo el asunto se va haciendo más complejo. Porque, por ejemplo, dentro del ingreso por salario, yo puedo tener 1, 2 o hasta 3 patrones. Yo he tenido casos donde hay hasta 3 patrones porque el trabajo es en línea. Entonces te dicen, no, pues es que yo, por ejemplo, trabajo en línea, inicio 6 de la mañana y termino 12 de la noche. ¿No? ¿Por qué? Porque el patrón en línea me permite realizar 3 trabajos a la par. El efecto es el mismo. Esta pregunta es muy buena de Juan Carlos, por ejemplo, porque dice Juan Carlos, sí, pues es el mismo efecto. Si yo tengo un patrón, el patrón A no me va a decir, oye, pues si trabajas en otro lado, no, pues te va a decir, a ver, lo que yo te pago, sobre eso te calculo. ¿Sale? Te pagué 100, toca pagar el 20, yo te quito 20 y te doy 80. Y el otro va a ser exactamente lo mismo. Pero cuando llega el anual y las juntas, pues son 200, y entonces esos 200 te dan tasa de 25, y debes 5% de los 6 de un patrón, de los 100 de un patrón, y 5% de los 100 del otro. Y te dan a pagar igual 10 en el anual. Ahora imagínate que aquí tienes 2 patrones. Gracias. Que aquí tienes 2 patrones, tus ingresos por actividades empresariales y tus ingresos por esta circunstancia. Como una regla general, mientras más pulverizados tengas tus ingresos
en estos 9 capítulos, inclusive aquí en ensayos puede haber varios, mientras más pulverizados estén, más va a ser el impacto en la anual. Naturalmente, si tú tienes muy poquito en cada uno de ellos, pues la tasa que vas a pagar, como las líneas van independientes en cada uno de los meses, va a ser muy poco lo que vas a pagar. Pero cuando juntas uno, juntas otro del anual, entonces la tasa se dispara. Y entonces resulta que la diferencia, yo puse el ejemplo, yo pagué 20 y la tasa es 25, pero hay casos donde pagaron 15 y la tasa es del 25, es un 10%, donde pagaron 10 y la tasa es del 25. Entonces traemos 15 puntos, 20 puntos de diferencia en el anual y entonces viene una circunstancia bien complicada en esa situación. Entonces, esta es una parte que resulta interesante, ¿no? Entonces, el mismo caso para cuando se trabaja por honorarios, pregunta Benjamín. Les digo que es complejo. En el caso del honorario, no es el mismo caso. No es el mismo caso, porque, por ejemplo, todo el honorario está dentro de actividades empresariales. Por ejemplo, yo soy un abogado y tengo 10 clientes en mi despacho. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo voy a hacer la declaración, yo, por ejemplo, le cobro al cliente 1, al 2, al 3 y así hasta el 10. Pero yo junto, como todo es de la actividad empresarial, yo junto los ingresos de los 10 y a los ingresos de los 10 les aplico la tarifa. Y entonces ya el impuesto que estoy pagando aquí ya me da elevado. Entonces, es una situación que no se da en el régimen de actividades empresariales, porque en el régimen de actividades empresariales yo mismo soy el que hago mi declaración y yo sí sé que tengo 10 clientes, pero por ejemplo, si tengo 3 patrones, pues cada uno de mis patrones no sabe que a su vez hay otros patrones. ¿Me explico? Entonces, por eso es que cada uno en el régimen de salarios hace su cálculo por separado y me da ese efecto, pero no debería de darme en actividades empresariales, porque yo soy quien conjunto todos los ingresos y a todos juntos les aplico esa situación. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta de, no me acuerdo el nombre, pero no se da el caso de Ricardo. Fue el que pregunté ahorita al final. De Benjamín, sí, en el caso de Benjamín. Entonces, respondiendo a la pregunta de Benjamín, no se da ese caso en las actividades empresariales, en el caso de honorarios. Actividades empresariales lo puse aquí, pero realmente el nombre correcto es actividades empresariales y profesionales. Ahí está quien tiene un negocio o quien tiene una prestación de un servicio independiente como arquitectos, contadores, etcétera, ¿no? Entonces, nada más que lo plasmé de esta forma. Entonces, vienen unas circunstancias. Ya explicamos más o menos estos 3. ¿No? ¿Qué situaciones se puede dar? ¿Qué sucede con el régimen de adquisición de bienes y con el régimen de enajenación de bienes? Bueno, el régimen de enajenación de bienes usualmente lo conocemos cuando vamos a vender algún inmueble y vamos al notario. Entonces, el notario nos hace un cálculo y nos dice, oye, voy a vender un bien. Y entonces el notario llega y te hace tu cálculo. Te dice, a ver, este es el bien que vas a vender, este es el ingreso que vas a obtener por el bien, este es lo que te costó el inmueble. Entonces la diferencia es con la que me tienes que pagar. Y el notario te hace el cálculo. El notario te dice, aquí está el cálculo. ¿Okay? Esto es lo que hay que pagar. Y si no le pagas, pues no te libera la escritura, ¿no? Entonces, esto es lo que hay en el régimen de enajenación de bienes. Es muy común que me dicen, oye, ¿y qué bienes pagan aquí y qué bienes pagan acá? Es muy sencillo. Acá estamos hablando de que yo tengo un negocio. Si yo tengo un bien que forma parte de mi negocio y que realicé la deducción en mi negocio, en las actividades de mi negocio, entonces ese bien va a pagar acá. Pero si es un bien, por ejemplo, que no lo necesito para mi negocio, va a pagar en el otro régimen de enajenación de bienes. Por ejemplo, yo tengo un terreno. Oye, ahí en el terreno está tu despacho, ¿no? Nada más es un terreno que compré para uso personal. Pasó el tiempo, ya nunca lo utilicé y pues ya ahora lo quiero vender por la razón que sea. Ese no es de mi negocio, ese paga en la enajenación de bienes y cuando llegue con el notario me va a decir, es tanto. Sí, inclusive, cuando es un bien de tu negocio, el notario no te hace la retención. Tú le dices al notario, es que sabes que este bien es de mi actividad empresarial. El notario dice, perfecto, entonces yo no hago nada de cálculo porque eso te toca a ti, porque es de tu negocio, ¿no? ¿Qué sucede con el otro régimen que es similar? El régimen de adquisición de bienes. En el caso de la enajenación, el impuesto se causa cuando vendo. En el caso de la adquisición, el impuesto se genera cuando compro, ¿sí? Oye, ¿cómo cuando compro? Si yo estoy comprando, ¿cómo puede ser que yo tenga un ingreso si yo soy el que está pagando? Pues sí se puede. ¿En qué caso se da? Cuando compro barato. También hay un ingreso cuando compro barato. ¿Qué sucede? Que se hace un avalúo. Oye, yo voy a comprar aquel terreno. ¿Cuánto cuesta aquel terreno? Ese terreno cuesta 5 millones de pesos.
Ok, ¿y tú cuánto vas a pagar por él? 2,5. Ah, entonces ahí traemos una ganancia. Entonces, ¿cuál es la ganancia? 2,5. Porque estoy comprando 2,5 millones abajo de lo que realmente cuesta. Y entonces, en teoría, aunque es un asunto muy poco común, el notario debería de hacer esa retención. Ojo, aunque el notario no la haga, yo tengo la obligación de plasmarla en el anual, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que yo debo decir en el anual? Ok, ¿en cuánto me dice el inmueble? ¿En cuánto lo compraste? Perdónenme, ¿no? En 2,5 millones. ¿Cuál era el valor comercial de ese terreno? 5 millones. ¿Cuál es la ganancia? 2,5 millones. Y entonces se suman esos 2,5 millones a los demás ingresos de los capítulos, ¿sí? Entonces, nadie se escapa, ¿no? Ninguna operación se nos está escapando, porque inclusive si yo vendo y gano, pago. Y si compro y gano, también pago. Entonces es un asunto que tendremos que empezar a ver. ¿Qué es lo que sucede con estos regímenes que son, por ejemplo, por intereses? En el caso de los intereses, también hay una situación, ¿no? Porque me dicen, oye, yo tengo mi negocio y dentro de mi negocio tengo una cuenta de inversión donde ahí estoy realizando algunas actividades y tengo intereses. Y entonces a veces nos confundimos. Si los intereses forman parte de mi negocio, entonces pagan acá arriba. Y yo cada mes voy pagando mis intereses en conjunto con mis 10 clientes, tomando el ejemplo del abogado que les decía, que preguntaron hace un momento. Entonces, pero si no forman parte de mi negocio, si no, ¿sabes qué? Esos ingresos, por ejemplo, provienen de que vendí un bien y me dieron determinado dinero. Y ese dinero no lo utilizo en mi negocio, simplemente lo guardé y lo metí en una cuenta de inversión. Ah, esos intereses van a pagar aquí. Y el tratamiento es muy distinto a si pagan acá, a si pagan acá. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Aquí no hay ningún problema, ya lo explicamos. Yo cobro mi ingreso de mis 10 clientes como abogado, tengo una cuenta de inversión, hay intereses y yo sumo esos intereses a la declaración y ahí voy pagando todo. Acá no, acá el banco es quien realiza, bueno, acá también, ¿no? Pero en el caso de aquí, el banco es quien hace el cálculo y me hace la retención de mis intereses. Pero aquí tengo una opción muy interesante, ¿sí? ¿Cuál es esa opción muy interesante? Que yo puedo optar porque los ingresos por intereses que me pague el banco y el impuesto que me fue quitando mes a mes el banco se vuelvan un impuesto que se denomina definitivo. ¿Qué quiere decir definitivo? Básicamente quiere decir, pues ya lo que pagaste, ya pagaste y vamos, ya nos vamos a dormir. ¿Cuál es el efecto que dan? Esos ingresos por intereses ya no los voy a sumar a la declaración anual. Ya no los voy a sumar, los voy a dejar por separado. Ya lo que te quitó el banco, ya con eso, vámonos, ya con eso nos quedamos. Y entonces le quitas ese ingreso a tu declaración anual. Esta opción solamente se puede cuando los intereses son inferiores a 100,000 pesos. ¿Sí? Los intereses percibidos. Cuando son mayores a esa cantidad, obligatoriamente tienes que sumarlo a los ingresos de los demás capítulos. Tú me puedes decir, oye, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, pues si nosotros estamos hablando de que cuando yo sume una mayor cantidad de ingresos a mi declaración anual, mayor va a ser el impuesto que me da mi anual, pues entonces, ojo, cuando yo agrego un ingreso a mi anual, automáticamente me sube la tasa. Y esa tasa no solamente me va a hacer pagar por intereses, sino me va a hacer pagar en intereses, en enajenación de bienes, en adquisición, en arrendamiento, en salario, en todos los capítulos que haya del anual. Entonces, ¿cuál es el tema? Oye, yo no quiero que la tasa me siga subiendo más, mejor voy a optar porque estos intereses dejarlos fuera y entonces ya disminuyo mis ingresos globales y hago que la tasa baje un poquito y que pague menos aquí, 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 aquí y aquí. O sea, que la tasa no se va, que no sea tan grande el diferencial que pagué mensualmente en cada uno contra el diferencial que voy a pagar en mi declaración anual. ¿Sale? Entonces esta va a ser como la situación con el tema de los intereses. ¿Qué sucede con el asunto de los dividendos, no? El tema de los dividendos, no hay obligación alguna del mes a mes. Por ejemplo, yo soy parte de una empresa y esa empresa, quizá en el mes de abril o en el mes de junio o en el mes de julio, pues y si se hizo corte de utilidades, por ejemplo, ¿no? En esa sociedad. Y en esa sociedad me dijeron, no, ¿y sabes qué? Pues a ti te toca de 1,000,000 pesos o de 500,000 pesos o de la cantidad que sea. La sociedad hace un acta y dice, bueno, ya tenemos el recurso, vamos a hacer la liberación de los dividendos a todos los socios que le tocan. Entonces, a ti te libera aquí una cantidad de 500,000 pesos y ya. Tú no haces absolutamente nada en el mes de abril, en el mes de mayo, que te liberen ese dividendo. No hay obligación mensual. ¿Hasta dónde viene la operación? Hasta la declaración anual. ¿Sí? Ahí en la anual sí tienes que decir, por ejemplo, de tal manera que si tú tienes sueldos, tú dices, oye, pues yo voy bien tranquilo, ¿no?
Yo voy bien tranquilo, yo tengo mis sueldos, la empresa pues ahí va caminando, pero no se han reportado, te depositan, ¿no? Entonces, cuando ya te depositan el anual, entonces tú ves tu ingreso por salarios que va bien tranquilo, tú dices, no me va a salir a pagar, pero cuando llega el dividendo, entonces ya se da el efecto. Oye, ¿sabes qué? Ya junté dos, ya me subió tasa y ya debo de los dividendos y debo de los salarios, ¿sale? Y debo de los salarios. Entonces, es un tema que resulta bien interesante. Por eso es que les digo, si yo tengo ingresos de más de uno, yo debo de ir haciendo el anual, por decirlo de alguna forma, mes a mes. Oye, obtuve un dividendo hoy en mayo. Ah, voy a ver qué ingresos tienes de enero a mayo y ahí le voy a sumar el dividendo. Yo te voy a decir abril o a mayo, ¿cuánto te sale hoy? ¿Cuánto te sale en un anual previa que tengo en mayo? Para ir pudiendo prever esto, porque si te das cuenta ahorita en abril, ya es muy difícil hacer algo, ¿no? Entonces, aquí viene el tema del dividendo. Entonces, ¿qué particularidad tiene el dividendo? Hay alguien que me decía, oye, yo tengo la empresa y la empresa me repartió dividendos, pero tú me estás diciendo que voy a pagar, yo como en mi anual de persona física, también, dice, porque también la persona moral ya pagó sus impuestos, entonces estoy pagando doble, porque la moral está pagando cuando regenera el ingreso que me acaba de repartir y yo estoy pagando cuando me lo entrega. Pareciera ser que estamos pagando doble, pero en realidad no. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, yo como persona física, yo recibo el dividendo, pero yo obviamente lo ingreso a mi tarifa o digamos a mi tablita y digo el impuesto es este, pero yo puedo restar el impuesto que pagó la persona moral. Usualmente sí hay un diferencial. Si no tienes ingreso de ninguno de ellos y solo tienes ingreso por dividendo, ojo, ahí no importa que sea uno, siempre te va a salir a pagar el anual, o la gran mayoría de las veces te va a salir a pagar el anual. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Yo les decía que la tasa de la persona física va de 1,92 hasta el 35%. Si el dividendo que me repartieron por su monto resulta que le aplica una tasa del 30%, ¿qué es lo que yo hago, no? Vamos a poner un ejemplo con 1,000,000 de pesos para que sea un tema, o 100,000 pesos, como los veníamos haciendo para que sea más sencillo numéricamente, ¿no? Por ejemplo, a mí me reparten un dividendo de 100,000. No tengo ingresos de nada más. ¿Qué es lo que sucede? Lo ubico en la tabla y yo observo que la tasa que tengo que pagar, pues es de un 30%, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, digo, ok, del dividendo de 100, la tasa es del 30, tengo que pagar 30,000, y hay 70 que son los que me sobran. ¿Qué es lo que sucede? Tú me dices, oye, pues ¿cómo que voy a pagar 30,000? Si también la moral ya pagó, o sea, estoy pagando dos veces, ¿no? Entonces te dice, no hay problema. ¿Cuál es la tasa que pagó la moral? Ah, la moral pagó una tasa del 30%. Ah, perfecto. Entonces, a los 100 le vas a calcular un 30% y esa cantidad me da 30. De tal manera que en el anual tú dices, a ver, a mí me salen a pagar 100. Perdón, tengo el ingreso de 100. Me salen a pagar por eso 130. Pero la persona moral que me repartió los dividendos también pagó 30. Entonces, ¿cuándo tengo que pagar? Cero, absolutamente. Pero, ¿qué situación se llega a dar? Porque la moral, yo ahorita puse el ejemplo con 30, pero recordemos que la moral puede llegar a una tasa de 35, dependiendo del monto. Si el dividendo que me reparte es una cantidad más elevada, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ponga los 100 ahí, no me van a salir a pagar 30, me van a salir a pagar 35. ¿Y cuánto pagó la moral persona, la persona moral? La persona moral pagó 30. Entonces yo voy a decir, yo percibí 100, estoy generando 35 porque soy física y tengo naturalmente una tasa más alta que la moral. Entonces ahí resto 30 y me salen a pagar 5. Naturalmente, así sin nada, y solamente si se fijan, tengo un tipo de ingreso. Vean cómo el asunto es complejo. Si yo tengo dos patrones aquí, no importa que no tenga ingresos de otro capítulo. Con dos patrones en un solo régimen, ya me da el efecto en anual. Con el dividendo no necesito tener más capítulos, necesito tener que necesito que me repartan más de una persona moral. Con una que me reparta, dependiendo del monto, puede ser que me salga a pagar en anual 1, 2, 3, 4 o 5%. ¿Te fijan? Entonces, por eso el responder a la pregunta, ¿y cuánto voy a pagar como física? Entonces se vuelve medio complejo responderla a bote pronto. Si necesitamos saber, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿De qué monto son tus ingresos? Es que trabajo para cuántos patrones. Es que recibo dividendos de cuánto y de cuántas personas morales, ¿no?
Entonces, este tema se vuelve interesante, ¿no? También. ¿Qué otra situación hay y que resulta también está prevista? Por eso digo que nadie se escapa. Hay un capítulo específico para los ingresos por la obtención de premios. Por la obtención de premios. O sea, si tú te ganaste el melate, también está un capítulo hecho para efectos de que pagues impuestos sobre ese premio. ¿Cuál es también aquí la ventaja del tema de los premios? También yo puedo pagar un impuesto definitivo, porque dices, oye, pues yo tengo mi trabajo normal y todo, ¿no? Entonces, pero recibí un premio jugoso, pero ese premio, haz de cuenta que me eleva tanto la tasa porque fue importante, pues que se come prácticamente mis ingresos de sueldos y salarios. Entonces se reconoce en esas circunstancias y dice, ok, este ingreso de premios, lo que tú necesitas hacer lo puedes quitar. La persona que te paga el premio te va a hacer una retención, no te lo va a dar bruto. Si dices, oye, me gané 100 millones de pesos, perfecto. No te lo van a dar así. O sea, van a ser los 100 millones de pesos y la persona que te va a repartir el premio te va a quitar una parte de impuesto y te va a regresar un determinado porcentaje, depende de la tasa que resulte. Entonces, tú puedes decir, ok, lo que ya me quitó aquel, ya, lo voy por perdido y lo saco del anual y solamente me quedo como ingreso por sueldos y entonces el anual ya no me sale a pagar una cantidad extra o adicional. También puede ser una parte interesante. Resulta curioso porque les digo que muchas cosas están previstas. Por ejemplo, en este capítulo de adquisición de bienes están previstos inclusive ingresos. Hay una fracción que se denomina ingresos. Usted dice, los ingresos para adquisición de bienes son los siguientes. Y vienen básicamente el que les acabo de decir, que es comprar barato. Pero el otro que hay es los tesoros, ¿no? Entonces, el hecho de ir, por ejemplo, y encontrar pues algún bien valioso, quizá en tu propiedad o algún tesoro como tal, pues también está previsto como un ingreso aquí. O sea, no te puedes tampoco, digo, si a lo mejor estás ahí, no sé, instalando algo en tu jardín y de repente ahí topas con un cofre ahí, con monedas de oro, pues dices, ya, ¿no? Qué bueno que te lo encontraste. Nada más que aquí también está previsto, ¿eh? También el SAT dice, pues pásele a la caja a ver cuántas monedas de oro encontraste y hoy te vamos a hacer la cuenta para que puedas entregar el impuesto correspondiente. Entonces, dentro de este tipo de cuestiones, todo cabe. O sea, todo se debe de acomodar aquí, el ingreso llega al centro y se dispersa hacia el régimen que corresponde. Y por si no fuera poco, si no estuviera previsto en alguno de esos capítulos, hay otro capítulo específico para todo lo que no entran los demás, ¿no? Oye, si no ocupe ninguno de esos, no te preocupes, tenemos el de varios, ¿no? Tenemos el de otros. Y entonces aquí es donde vas a entrar y bueno, también vas a tener un determinado tratamiento en esta forma. Entonces, este es como la generalidad para la determinación del anual. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una situación compleja, ¿sí? Y eso que solo lo estamos tocando muy por encima. Dentro de las actividades empresariales, hay un régimen nuevo, que es el RECICO, el régimen simplificado de confianza. Bueno, entonces ese RECICO no se suma al anual, sí presenta anual, pero haz de cuenta que ya en anual haces dos cálculos paralelos. Uno, por todo lo demás, incluido actividades empresariales, pero que no sean RECICO. Y entonces, si tú eres una actividad empresarial RECICO, sacas tu ingreso y haces tu anual en paralelo. Si no eres RECICO y eres general de actividad empresarial, entonces sí te subes a este barco. Entonces, si ustedes empiezan a ver, las variables son muchísimas, muchísimas. Entonces, sí es muy complicado. De repente, nosotros como gremio, como la profesión, no estamos tan de acuerdo en esa promoción que hacen a veces nuestras autoridades de decir, tú métete a tu anual, a tu sistema, todo te va a aparecer precargado y tú la mandas y ya, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque es tan compleja la determinación y hay tantas variables que es muy difícil que tú entrando y llenando y ya con lo que te aparece prellenado el anual y mandándola, pues ya tengas, digamos, la anual primero correcta. Y segundo, también lo que hemos notado es que cuando tú entras al anual y llenas lo precargado, no siempre está correcto. A veces es para bien, por decirlo, digamos, para bien lo digo entre comillas, porque no es ni bien ni mal, ¿no? Pero hay veces que te sale a pagar de menos y otras veces te sale a pagar de más, de lo que en realidad te toca conforme a estas circunstancias. Por eso, insisto, nosotros como gremio decimos, oye, es que esa como publicidad medio no está tan bien.
porque a veces, inclusive para la gente que nos estamos dedicando ya con muchos años a esto, resulta complicado, o sea, resulta difícil encuadrar cada una de las cuestiones. Por ejemplo, aquí tengo que ver cuántos patrones son, aquí tengo que ver en qué régimen está y si lo sumo al anual o no. Aquí necesito ver vender inmueble, cuánto impuesto le retuvo. Ahora hay una parte de la venta de los inmuebles que se acumula al anual y otra parte que se calcula por separado. Y entonces acá tengo que ver si ingreso los intereses o si no los ingresé, cuánto fue el dividendo, cuánto pago. O sea, hay una serie de variables que es muy amplia y que creemos que alguien con, vamos a decirlo así, inclusive con la preparación o con el expertise, pues de alguna manera no nos da para efectos de que pueda hacerlo. Entonces hay que tener como cuidado con esta parte. No me funciona el cargador y se está descargando esta parte, ¿no? Pero bueno. Entonces, acá lo tengo conectado, nada más que como que hace un corto. Aquí tiene un falso. Pero bueno, entonces ahora me dicen, oye, entonces no hay más remedio. No hay más remedio que pagar el anual. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente o no necesariamente tanto. Hay un concepto que te dice, ok, después de que tú ya incorporaste de la manera adecuada todos los ingresos a tu declaración anual y que tienes la tasa hacia arriba, porque la base causó ese efecto, tenemos una parte que son las deducciones personales. Son gastos que ya cuando yo junto los ingresos, entonces ahí los puedo meter. ¿Para qué? Para que si la tasa me subió de un 20 a un 30, con la inclusión de esos gastos, yo voy a llevar la tasa otra vez de ese 30 a un 28, a un 25, a un 23, inclusive a un 20. O inclusive puedo tener una tasa del 19, lo cual me resulta en un saldo a favor y que es cuando la autoridad me deposita la cantidad a favor. ¿Cuáles son estos gastos que podemos hacer? Pues honorarios por gastos de los siguientes tipos. Ojo, deben ser honorarios y deben ser solo de los tipos que voy a comentar, que son gastos médicos, gastos dentales y el servicio profesional de psicología y nutrición. Es decir, en otras palabras, psicólogo, nutriólogo, el médico y el dentista. ¿Sí? Obviamente que tengan título profesional. Sí viene el tema de un título, sí debe de existir un título profesional por esos bienes. Ahora, ¿qué otro gasto puedo recurrir para evitar o para de alguna manera, para evitar esta circunstancia de este impuesto que se está elevando? El otro gasto son los donativos. ¿Sí? Es decir, llega el Teletón, pues yo puedo ir y dar ahí mi depósito en el Teletón. Siempre y cuando obtenga la factura, puedo incluirlo en mi declaración anual, ¿sale? Entonces, obviamente hay un límite que es un 7%, pero bueno, de alguna manera es que estamos comentando. ¿Qué otro gasto forma parte de la deducción personal? Intereses efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Si yo saqué mi casa con un crédito, la casa habitación donde vivo, esos intereses puedo aplicarlos aquí, ¿sale? Ojo, puedo inclusive reducir 2 créditos o 3 créditos cuando sean de una sola vivienda, ¿sale? O sea, si es una sola casa y varios créditos, sí puedo. Si son varios créditos, pero son de casas habitación distintas, no se puede. La lógica es, oye, no puedes vivir en 2 lados, nada más en uno. Entonces, pues no puede ser. Ya la otra casa habitación ya no es casa habitación, ya ahí no vives. Ya la requieres para otros fines, hay que tenerlo. Seguros de gastos médicos son deducibles. Ojo, seguros de vida no, nada más seguros de gastos médicos, ¿sí? Seguros de vida, ¿por qué no? Me dicen, ¿por qué no? Porque cuando tú los pagas no te permiten hacerlos deducible, porque cuando te paguen la indemnización en caso de que se materialice el riesgo, el ingreso que te paguen no va a ser acumulable. Es decir, el ingreso del pago de seguros de vida no te va a generar un impuesto. Por eso es que no te permiten hacer la deducción de esas partes. Gastos destinados a transportación escolar también los puedo incluir, ¿sí? Y entonces me ayudan a limitar ese diferencial. Yo estuve pagando 20 mensual, la tasa se me fue hasta 30, yo tengo que regresar esa tasa poco a poco con todos esos gastos hasta donde debe de ser. Y como digo, hay veces que la tasa inclusive se va de más, y hay una cantidad a favor que la autoridad me entrega. Y sí devuelven, ¿eh? Sí te hacen tu depósito ahí, ¿no? Te aparece inclusive en el estado de cuenta como SAT te devuelve, ¿no? Entonces, y ahí te aparece tu depósito. ¿Qué otra situación? Ojo, ya es un poco fuera, pero es un estímulo, que son cuentas de depósitos especiales para el ahorro. Básicamente, ¿a qué se refiere? Pues son estos como planes de ahorro que nos venden distintas aseguradoras.
donde te dicen, a ver, tú vas a ahorrar una determinada cantidad y para efectos de tu retiro. Esas cantidades son deducibles, ¿sí? Y sí hay algunos topes como este de aquí, pero hay quien dice, oye, pues yo prefiero ahorrar y mejor dejar de pagar un poco de impuestos y ya, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones importantes. Pues fue el único tema, afortunadamente era el último concepto, el tema de los estímulos. Entonces, y yo creo que con esto igual vamos terminando. Terminó ya casi, digamos, el último concepto que era el estímulo de estas cuentas que les comento para el ahorro, era ya lo último de la diapositiva, lo otro ya era nada más una lámina de gracias, y pues terminamos el curso junto con la batería de mi computadora. Pero terminamos de manera muy exacta, ¿no? ¿Hay alguna duda? Dice, soy régimen empresarial, ¿puedo deducir los gastos mencionados? Sí, sí se pueden deducir, o sea, en cualquier régimen, Cristian, puedes deducir los gastos que yo acabo de comentar, no importa el régimen. Aquí nada más hay que distinguir algún tema, porque me dicen, oye, las deducciones personales que yo acabo de denominar solamente se aplican en el anual. Yo tengo mis deducciones también, pero en la actividad empresarial que dice Cristian. O sea, si Cristian se dedica a una determinada actividad y él necesita gasolina para transportarse y necesita unos gastos para su negocio, eso los puede meter en el mes a mes. Pero solamente estos que yo acabo de comentar se pueden ir al anual, son exclusivamente el anual, y lo puede hacer cualquier persona, ¿no? O sea, cualquiera de los regímenes distintos. Entonces, ese es el tema. Nada más sería cuestión de esperar si alguien de los presentes o de los que nos acompañan en línea tienen alguna duda, y si no, pues para cerrar, adelante, mi querido. Gracias, licenciado. Yo tengo una pregunta. En la cuestión de los gastos médicos, ¿cuentan también en la compra de medicamento o de algún servicio, por ejemplo, de algunos estudios, análisis, rayos X, resonancia, etcétera? Sí, excelente tu pregunta. En el caso de estudios de rayos X o estudios médicos de diagnóstico, eso sí son, pero los medicamentos no. Los medicamentos tienen que venir incluidos con el servicio hospitalario, por ejemplo. O sea, si en el hospital te dijeron, a ver, aquí está tu servicio hospitalario, y eso ya te incluye una determinada aplicación de medicamentos, ahí sí. Pero si tú vas a la farmacia, no sé, a comprar un paracetamol y te dame factura, esa factura no te sirve porque no está contemplada en los gastos médicos. Recuerda que son honorarios, es honorario de un profesional de la medicina, dentista, nutriólogo o psicólogo. O sea, es el honorario. Entonces, un medicamento por sí mismo, pues no representa un honorario, ¿no? Pues es nada más la venta. Lo que sí es que sí son deducibles, vuelvo a reiterar, a través porque el gasto hospitalario también, o sea, si tuviste que pagar una hospitalización por alguna circunstancia que no solamente puede ser para ti, sino puede ser para descendientes, para ascendientes o para cónyuge, ¿sí? Entonces, a cualquiera de esas personas que requiera hospitalización, realizas el pago, solicitas tu factura y lo puedes incluir. Si ahí vienen medicamentos incluidos, no hay ningún problema. Pero si te cobran los medicamentos por separado, ahí ya no se podría. Y a los padres. También, ascendientes en línea recta, o sea, se está hablando de padres, abuelos, estamos hablando de hijos, nietos, y estamos hablando de la esposa o esposo, en determinado caso. Entonces, esa sería como que alguna situación. Adelante. ¿Hay una duda aquí? Dice, una declaración del reciclo bajo el esquema agropecuario, al momento de hacerla me aparece seleccionar la opción por intereses, pero si la selecciono ya no cumplirá con los requisitos para estar en el régimen que es un 100%, en realidad dichos intereses solo son por uso de tarjeta y ya que no tienen intereses. Ok, aquí yo tengo alguna duda. Tú me dices que hay unos intereses que son por uso de tarjeta. Yo entendería más bien que son como intereses pagados. Si son comisiones por intereses pagados, yo no le veo ningún problema. O sea, no tiene ningún inconveniente. En el régimen que tú estás planteando, efectivamente, si tú tienes un peso de una actividad que no sea la agropecuaria, entiéndase intereses, si el banco te pagó ahí 50 centavos de intereses, ya con eso en automático saliste, no del régimen como tal, pero sí perdiste la exención que te da ese régimen de hasta 900,000 pesos. Sí tendrías que pagar dentro de reciclo con la tasa preferencial, pero ya no tendrías esa exención de los 900,000 pesos. Pero eso te hablo de eso, de ingresos percibidos. Si son ingresos realizados,
o gastos que yo realizo por concepto de intereses, no le vería yo mayor problema para que permanezcas en el régimen. Bueno, en el caso, lo que pasa es que si te aparecen en la sección de intereses, entonces no son intereses pagados, son intereses percibidos. Yo creo que podrías quitarlos si así procede legalmente que apliques un pago definitivo, pero sí tendrías que revisar de manera muy estricta, porque independientemente que los quites o no, de forma legal, creo yo que ya no te procedería el tema de la exención de los 900,000 pesos. Entonces, aunque el sistema te permita hacerlo y te permita quitar los intereses, sí hay que revisar la situación fiscal que tienes. O sea, no que sea mejor o peor, los intereses ya están ahí, ¿no? Si fueron intereses percibidos, ya no tendrías desde mi punto de vista los 900, de cualquier manera, los dejes o los quites. Entonces, pero sí podrías quitarlos. Si son inferiores a 100,000 pesos, sin ningún problema podrías quitarlos. De hecho, en la anual ahí viene una opción que dice que si optas porque tus intereses hayan pagado impuesto definitivo, lo palomeas, en automático se dejan de sumar. ¿Sí? No borrarlos como tal, sí manifestarlos, pero hacer ahí la mención de que los vas a cubrir como pago definitivo. Perfecto. Otra pregunta, licenciado. Sí. En la parte de la adquisición del crédito para la vivienda, ¿cuentan, por ejemplo, los créditos a un banco si yo compruebo que yo lo utilice para construcción o adquisición de algún terreno o alguna propiedad? Sí, también son varios créditos de construcción o adquisición de vivienda, siempre y cuando sea para casa habitación. Si lo es para casa habitación y tú habitas esa casa habitación, sin ningún problema también los puedes restar de esta parte. Sí, sin ningún problema. Bien, pues no sé si existe alguna otra duda de aquí presente o de alguien de los que nos acompañan vía electrónica. Antes de cerrar, ya estamos prácticamente terminando y pues adelante, ¿no? Con sus dudas. Y de lo contrario, si no existen, pues adelante con el cierre del evento, ¿no? Michoacán, honestidad y trabajo.